Bienvenidos a Agenda Abierta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a ver. Sebastián Piñera endurece el tono en el país. Busca legalizar el modus operandi que aplican carabineros y policía militar para apagar las protestas. Preguntamos, ¿más provocación? Me corro un poquito así, tienen pregunta completa en pantalla. Ahí algunas de las posibles respuestas. Luego, vamos a analizar Colombia tras la renuncia del ministro de Defensa por la masacre de 8 menores. Está el presidente Duque contra las cuerdas, como tituló ayer BBC. Y fíjense, es importante ir a BBC con su sitio en internet para entender justamente por qué es que lo decimos. Es la propia BBC quien pone ese titular, ya se lo voy a mostrar también, porque lo que tenemos a continuación tiene que ver con lo que está pasando en Brasil. Hace poco más de 40 minutos en Belo Horizonte se mostraban de esta manera las calles ante la inminente libertad de Lula oficial. ¿Cómo recibe la noticia? Le preguntamos. Nacho Lemus es quien sumaba el tuit con las imágenes. Pongan por favor el tuit de Nacho, que es nuestro compañero de tareas en Brasil. Allí las tienen. Así va esta previa justamente, esta espera, una vez que se tiene en cuenta, según el propio Lula da Silva, ya van a ver el otro tuit, que hoy Lula y sus abogados defensores se reúnen. Así que ahí tienen entonces, por un lado, la información de Nacho, rodamos el videíto, si quieren lo repiten, y luego pasamos a ver el otro portal, pero con un poquito más de tiempo para que lleguemos a leer. Ahí está. Para hoy está planeado el encuentro entre los abogados defensores de Lula y el mandatario político y tienen previsto justamente solicitar ya la salida de prisión del expresidente. Así empezamos hoy, rapidito, cortitos y al pie, con mucha información. Vamos arrancando. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un proyecto de ley en el que buscará legalizar la represión contra las protestas antigubernamentales. Además de exigir mejoras salariales, la renuncia del mandatario chileno, la paralización de la aplicación de recetas neoliberales y el libre ejercicio de la protesta. Los manifestantes también piden la conformación de una constituyente a la pluralidad de ideas provenientes de los diversos sujetos sociales. Iniciar la redacción de una nueva constitución sin el lastre del pinochetismo que se esconde en las premisas de la actual constitución. Fueron las exigencias negadas a atender por Sebastián Piñera con el anuncio de medidas atentatorias de los derechos civiles y colectivos. ¿Qué rumbo tomarán las protestas con estos anuncios? ¿Cuáles serán las respuestas del pueblo? Hoy en Agenda Abierta, dilurizaremos el panorama que se vive en el país perteneciente a la cordillera de los Andes. Revisamos portales digitales hasta ahora, vamos a comenzar. Aquí tienen el primero, tiene que ver con esta realidad, con este hoy que está viviendo el país. Seguimos rodando, me dan titular, esta es nuestra casa periodística, en este caso Telesur Web. Piñera anuncia medidas que criminalizan las protestas en Chile. El presidente informó este jueves un conjunto de medidas de seguridad con un supuesto objetivo que es el de cuidar el orden público luego de estas jornadas de protestas sociales que ya tienen más de 20 días. Sigo con otro portal. A ver, Cooperativa de Chile. Carabineros detuvo a 10 personas acusadas de saqueos en el centro de Santiago. Esta indagatoria surge luego de una investigación policial. La decena de ciudadanos arrestados se supone, porque hasta que no haya condena efectiva de la justicia no podemos decir que son los saqueadores, se supone que saquearon algunos locales comerciales en Plaza de Armas, inclusive los barrios ricos, las urbanizaciones de gente con más dinerito. Ayer protestaban también en Chile ante la situación que están viviendo. Avanzo, siguiente portal, por favor. La Izquierda, diario. Chile, Blumel y las conclusiones del COSENA. Hay que fortalecer a las policías. Eso es lo que resulta de toda esta cuestión de 20 días de protesta y erupción social en las calles. Inclusive hay que fortalecer a carabineros, dice el ministro del Interior, destacando justamente que esta policía de Chile ha hecho una tarea, según él, extremadamente difícil y necesita más recursos, más capacitación y mayor modernidad. En el paraíso, recuerdan las palabras de Piñera, ahora nos damos con que en el paraíso de Chile los policías dicen, según el ministro del Interior, que no tienen la suficiente capacitación y no tienen los suficientes recursos justamente.
¿Qué leyes van a activar? Ley anticapucha, ley antibarricada, van a modernizar la inteligencia, le van a meter más plata a la inteligencia y todo esto es aplaudido y respaldado por la derecha y por la extrema derecha de Chile. Recuerden que esta policía, estos carabineros en Chile reciben capacitación por parte del Mossad de Israel, como para ahora entender cuando el ministro de Interior dice no tienen suficiente capacitación. El ejército de Israel no los ha capacitado lo suficiente. Así, buscando restablecer la normalidad, la que quiere la derecha en Chile, es que van a hacer uso justamente de estos recursos. Más dinero del fisco para aumentar justamente las disposiciones, las leyes, buscando fortalecer la tarea del poder militar y de carabineros. Violencia policial sigue siendo investigada por las autoridades, pero hasta ahora el fin de la impunidad no se ve. Anuncios de ayer del presidente Piñera, de inmediato. Llamó a un consejo de seguridad, como si estuviese en guerra. Un conjunto de proyectos de ley antisaqueos y antibarricadas, antiencapuchados, hemos dicho, protección a las Fuerzas Armadas, articular un equipo especial de abogados del Ministerio de Interior para interponer querellas, crear un grupo de policías especializados para la persecución de manifestantes, modernizar armamento que usan en protestas, sobre todo los que van a usar en casos de dispersión de protestas. No por nada los ciudadanos chilenos dicen por estos días en las calles, podrás sacarme el ojo, pero no vas a cambiar el rumbo de mi mirada. Y es porque esta policía directamente con balines ha lastimado y lo que más ha generado son lesiones oculares en los protestantes en Chile. También Piñera anunciaba este jueves, y esto es importante, leyes y medidas que apuntan a lo siguiente, convocando incluso a los jefes militares al Palacio Presidencial. Los sindicatos desde las calles llamaron a huelga. Alejandro Kirk tiene la información y hasta ahora la presentamos. Alejandro, cuando quieras. Para Sebastián Piñera, todo lo ocurrido en las últimas 3 semanas era, al parecer, solo un aperitivo. Estos son los nuevos castigos. Un proyecto de ley anti-saqueos, proyecto de ley anti-encapuchados, los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas. Vamos a crear un equipo especial de abogados para que desde el Ministerio del Interior interpongan querellas criminales, un equipo especial que nos permita hacer un mejor trabajo de inteligencia policial preventiva. Vamos a más que duplicar la capacidad de vigilancia aérea, denuncias y entregar información útil para la persecución penal, un estatuto de protección para nuestras fuerzas de orden y seguridad. Necesitamos fortalecer nuestro sistema nacional de inteligencia. He convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Con el jefe de los carabineros se reunían a la misma hora el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el ministro de Justicia. El general no se presentó ante la prensa, pero habilitó un rellano de escalera para que hablaran sus invitados. Por la dificultad y gravedad de la situación de estos días, hemos creído como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conveniente reunir y coordinar las actuaciones de carabineros de nuestro país junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Le hemos venido a señalar al director general de Carabineros nuestro total condena a las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos que se han producido estas 3 semanas. En particular, le hemos entregado la información de las 173 querellas criminales que hemos presentado en contra de Carabineros. Esto dijo Mico sobre la convocatoria a un Consejo Cívico-Militar de Defensa. Consideramos lamentable ese tipo de convocatorias porque simplemente el único órgano constitucional que está llamado a proteger el orden público son Carabineros de Chile, obviamente respetando los derechos humanos. En el Colegio Nacional de Profesores, uno de los integrantes de la Mesa de Unidad Social, el rechazo es absoluto. Lo que anuncia es una profundización de la represión y del Estado policíaco, es una falta de sintonía absoluta con lo que se está demandando hoy día, con lo que está reclamando la ciudadanía. Y por supuesto, muy peligroso además, porque un presidente que esté en ese nivel de alteración y en ese nivel de desconexión de lo que es el sentir ciudadano es realmente una persona peligrosa.
Aguilar, sin embargo, espera que los militares moderen a Piñera. Incluso yo espero que en el propio Consejo de Seguridad Nacional los demás miembros de ese Consejo le pongan un párele. Yo esperaría eso de esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional. La paz social en Chile se va a conseguir con más justicia social, no con más represión. Mientras esto ocurría, la protesta espontánea se diseminaba por todos lados. Los sindicatos tienen sus propios planes. Tenemos hoy día representados en esta mesa sectores portuarios, educación, servicios públicos, campo, agroindustria, comercio, servicios, minería, construcción, montaje industrial, salud, banca, servicios financieros e industria. Y hemos convocado para el próximo martes 12 a una huelga general a partir de las 0 horas del día lunes. Así gobierna Piñera en su palacio entre interminables filas de vallas y calles desiertas, rodeado solo de policías y medios represivos. Poco a poco la sublevación contra el neoliberalismo se ha ido enfocando hacia su persona, la piedra que lo tranca todo. Cristian Inostroza y Alejandro Kirk, Telesur, Santiago de Chile. Voy a dar la bienvenida a María Rivera, abogada, coordinadora de la Defensoría Popular, militante del Movimiento Internacional de Trabajadores. María, ¿cómo te va? Buena jornada. Sí, buenos días, muy bien, sí. Muchas gracias. Quiero de inmediato oír las repercusiones luego de los anuncios de Piñera de ayer. ¿Qué dicen los trabajadores en las calles? Bueno, evidentemente el rechazo a este nuevo intento de imponer más represión solamente es generalizado. Pero por un lado, digamos, generalizado el rechazo también demuestra que el gobierno de Piñera está cada día más débil. Yo creo que esa es una cuestión que queda en evidencia intentando imponer, profundizar la represión y llamando a este Consejo de Seguridad Nacional, que es un organismo del todo rechazado por efectivamente, digamos, por quienes lo integran, ¿no? Y el sector que lo integra, además, ya ha dado algunas señales de no estar de acuerdo, ¿no es cierto? Sobre todo el sector de los civiles. Una muestra de ello es, lo integra también el presidente de la Corte Suprema, este Consejo de Seguridad Nacional, y ayer resolvió o decretó la libertad del soldado del Oso, que estaba en prisión preventiva por haberse negado a asistir a reprimir al pueblo acá en el área metropolitana. Entonces, evidentemente que hay una dicotomía o una contradicción entre algunas autoridades y lo que pretende el presidente Sebastián Piñera, cada día más débil. Entonces, el rechazo es absoluto y ese rechazo se demuestra inmediatamente con más movilización. Dime qué señales ves para alegar esta debilidad de Piñera, María. Bueno, evidentemente como no tiene, él planteó hace ya un par de semanas un plan de emergencia ofreciendo algunas supuestas concesiones que el pueblo chileno no las aceptó. Hizo caso omiso de eso porque consideró que no eran suficientes en absoluto, porque a partir del 18 de octubre el pueblo chileno salió, digamos, a rechazar y a oponerse al modelo completo, no solamente ya a que aumenten las pensiones o que aumente el salario, ¿no? Entonces, evidentemente que cada vez tiene menos apoyo. Las encuestas dicen que tiene hasta un par de días un 13% apenas. Es el apoyo más bajo que ha tenido un presidente de la República después de la dictadura, y es muy posible que siga bajando, porque esa encuesta incluso era del principio de la movilización, que todo el mundo pensó que esta movilización o este estallido iba a durar un par de semanas, pero ya estamos terminando la tercera semana y viene en una dinámica de ascenso. Ahora está llamado un paro nacional para el lunes, ¿no es cierto? Y bueno, va a haber, creo yo, indiscutiblemente una profundización en la movilización
porque ayer cuando salió el presidente a plantear estas medidas represivas absolutas, ¿no es cierto?, a apurar proyectos de ley para llenar aún más las cárceles de pobladores y jóvenes y personas que salen a manifestarse, que evidentemente debiera quedar más solo, porque los parlamentarios, ¿no es cierto?, que están en la institución supuestamente más democrática en Chile, elegidas por los electores, debieran rechazar evidentemente estos proyectos de ley. Piñera ha dicho que está dispuesto a conversarlo todo, incluido una reforma a la Constitución. ¿Crees que hay ambiente político, voluntades sumadas para esto, María? A ver, desde mi punto de vista, concretamente, yo le preguntaría a Sebastián Piñera con quién quiere conversar, porque hasta ahora ya la tercera semana de movilizaciones no aparece ningún sector que esté comandando, digamos, esta movilización, esta rebelión popular. Entonces tenemos un problema. Ayer una muestra de ello que todas las instituciones y todos los representantes de aquellas instituciones están absolutamente rechazados por las masas. Ayer el ministro de Salud fue absolutamente repudiado por las masas, por los trabajadores de la salud y por los usuarios de la salud en un hospital. Tuvo que salir rápidamente. La alcaldesa de Providencia ayer también dio un espectáculo intentando ella salir a dirigir el tránsito, porque incluso los funcionarios de Carabineros que están hoy día a cargo del orden público están siendo en muchos sectores sobrepasados por las acciones de los sectores de las poblaciones. Entonces, yo la verdad que no sé con quién pretende y además que debe entender, porque yo creo que ese es el problema de las autoridades. No están escuchando que el grito generalizado en Chile, que se está haciendo muy masivo, es que se vayan todos. Entonces, no le veo la posibilidad de que él se sienta a negociar. Acá la posibilidad de realizar una asamblea constituyente es solamente una vez que Piñera deje el gobierno. Porque si no, esa asamblea constituyente sería dirigida por las mismas personas que hoy día cuentan con el rechazo absoluto de la población. Voy rapidito a ir comentando algunos pronunciamientos de políticos chilenos, hablando de que se vayan todos, María, y te voy pidiendo una opinión sobre cada uno de ellos y su postura. Álvaro Elizalde: Chile tiene una pésima experiencia, dice en Twitter, con la doctrina de seguridad nacional. Es una mala señal del presidente Piñera convocar al COSENA en estos momentos. ¿Por qué la postura de Álvaro Elizalde y a quién representa, María? Yo entiendo que Álvaro Elizalde hoy día se representa, creo yo, que a él solo. Yo quiero ser muy concreta en eso. Nosotros estamos en las calles, estamos en las movilizaciones, estamos representando a la gente que está en las calles, y la verdad que en las calles todo el mundo dice que se vayan todos. No creen ni en los parlamentarios, no creen ni en los ministros, ni en los subsecretarios, ni en el gobierno, ni en la comandancia en jefe de Carabineros, ni el comandante del Ejército. Esa es una cuestión que los políticos que hoy están en las instalaciones de los organismos del Estado chileno deben entender. Entonces, lo que acá está evidentemente, hoy va a ser una muestra importante. Hoy es un día muy decisivo. Está llamada a una marcha muy importante a las 5 de la tarde, que se espera que sea superior a la marcha que juntó acá en Chile, en Santiago, casi 1,5 millones de personas. Si esa marcha es igual o mayor que eso, va a ser una demostración que la movilización se va a profundizar, va a seguir, y que es efectivo y concreto esa idea que todos han impuesto en las calles, que Chile despertó y que ya se perdió el miedo. Acá
la posibilidad, existen dos posibilidades. Si Piñera continúa profundizando la represión, es posible que acá sea responsable él de un baño de sangre real y masivo, que sea responsable de una masacre. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que aparezca un sector en que los trabajadores y el pueblo confíen para que empiecen a dirigir esta movilización a la salida que el pueblo quiere. El pueblo dice, no más AFP, ninguna reforma, no más AFP. El pueblo dice salud, transporte, educación gratuitos. Esas son las consignas que levanta la gente en las poblaciones, en los barrios, y con el paro nacional del lunes, que esperamos ingresen sectores importantes de trabajadores, creo que va a pegar un salto muy importante esta movilización. Sigo avanzando con otros personajes políticos. Giorgio Jackson. Yo entiendo tu postura, María, pero lo que voy haciendo es ir contando también al país las otras voces en el llano político. Jackson Perfecto. se supone que es el diputado o el político joven que ha logrado mayor cantidad de votos en las últimas elecciones. Por eso lo cito. Yo les voy explicando desde acá también por qué cada tuit. Vamos mostrando los tuits de Álvaro Elizalde, que ya lo comentamos, el de Giorgio, que dice: cuando le dijimos a Sebastián Piñera que escuche, nos referíamos a la gente, no a la ultra de su coalición. Con estos anuncios se está apagando el fuego con benzina. Necesitamos que enmiende el camino y se concentre en demandas sociales y los cambios de fondo que Chile reclama. ¿Qué hace Giorgio? Busca aglutinar también la cantidad de votos de toda esta sociedad que dice que se vayan todos, María. Bueno, evidentemente es una gran posibilidad que sea una posición electoral porque es concreto. Giorgio Jackson, que salió de las más importantes movilizaciones estudiantiles en el año 2011, hoy se ha convertido ya, por segundo periodo entiendo, parlamentario, ¿no es cierto?, en un diputado de un parlamento que está absolutamente cuestionado. Entonces, si está cuestionado el parlamento, también están cuestionados sus parlamentarios. Entonces, y Giorgio Jackson, la verdad que es muy lindo lo que dice en la teoría, pero yo debo decir y debo ser honesta que también él sale reprochando la autodefensa de los pobladores que están desarmados enfrentando una represión criminal donde tenemos muertos, lesionados graves, personas que han perdido ojos. Entonces, muy lindo lo que escribe, pero quisiéramos verlo y no me cabe duda que los estudiantes también lo rechazarían porque él cuestiona la autodefensa y está llamando a hacer esta movilización pacífica también, ¿no es cierto?, mientras los trabajadores y el pueblo y sus familias son tremendamente reprimidos. Voy con Carol Cariola y su pronunciamiento. Carol, cuando hablan de Carol, María, la definen como matrona y política chilena. ¿Por qué lo de matrona? No, ella es de profesión matrona. Matrona, ahí está. De profesión. Vamos claro, entonces con... Por eso se entiende, vamos entonces con Carol. No es un término que usemos habitualmente en el resto de Latinoamérica, por eso mi pregunta, María, como para ir explicándolo desde aquí, que nadie se quede afuera de entender. Sí, tenemos que ir ahora con Carol Cariola. El presidente Sebastián Piñera ha decidido endurecer su puño, dice ella. Cita al Consejo de Seguridad COSENA, en el cual se asesorará a los jefes de Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros, en vez de escuchar a Chile. Se aísla y se encierra en la guerra solitaria de él contra su pueblo. Así entonces, con esto voy cerrando algunos de los múltiples tweets de personajes de la política en Chile. María. Sí, bueno, Carol Cariola en los mismos términos. Yo creo que el Partido Comunista, que tiene una tradición, una historia, desde mi punto de vista, cometió graves errores. Ser parte de uno de los gobiernos que aplicó, que profundizó este modelo neoliberal, por lo tanto, también tiene un gran rechazo hoy día, porque lamentablemente ellos también son relacionados con lo que hoy está viviendo el pueblo chileno. Entonces, acá,
esos parlamentarios para que se encuentren con los miles y miles y millones que están movilizados hoy, tienen que ponerse concretamente del lado de los que están enfrentando e intentando sacar a Piñera del gobierno. Porque el Partido Comunista hoy cambió la consigna. El centro del Partido Comunista ya no es fuera Piñera, sino que cambió su política y empezó a plantear el apoyo, digamos, o la discusión para legislar recién, ¿no es cierto?, legislar para poder hacer un plebiscito el 15 de diciembre y para que en ese plebiscito recién veamos cuán apoyo tendría una reforma constitucional, una asamblea constituyente, perdón. Entonces, la verdad que hoy, en medio de la movilización, desviar esta movilización solamente para intentar legislar un plebiscito, evidentemente que la gente no está de acuerdo. Evidentemente. Entonces tampoco hoy día yo veo que ellos puedan ponerse a la cabeza para hacer esta negociación. No, puede ser que lo hagan, pero no me cabe duda que las grandes masas movilizadas no van a estar de acuerdo con ello. María, a propósito de las 40 horas también aprobadas en Chile, vamos a hacer un raconto, un resumen rápido de lo que está pasando en esta coctelera que en las calles se explota cada día y que me dices para el lunes va a llevar 1,5 millones de ciudadanos a la calle en una proyección inicial que ya tienen los organizadores. Sí, la verdad, yo insisto, yo no soy una política tradicional, yo soy una abogada defensora de derechos humanos y tengo posiciones evidentemente políticas y yo creo, y yo estoy con el sentir y con el actuar de las grandes masas en este país. Ya en la discusión de las 40 horas, de la reforma de las pensiones, de las cuotas de becas en la universidad, eso quedó obsoleto. A partir del 18 de octubre, Chile ya no es más el mismo. Ya el pueblo chileno no se va a conformar con eso. El pueblo chileno lo que está exigiendo es que el poder cambie de mano. El pueblo chileno lo que está diciendo es fuera Piñera y abajo las instituciones que están rigiendo y aplicando el modelo neoliberal. Es eso. Quiero darte las gracias por este tiempo compartido. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Sebastián Piñera endurece el tono. Hemos puesto en Twitter aludiendo a Chile. Buscan legalizar el presidente chileno el modus operandi que aplican carabineros y policía militar para apagar las protestas. Preguntamos, ¿más provocación? Y ustedes dicen sí, 73%. No, 5%. Piñera igual a Trump, 23%. Allí tienen primer punto abordado entonces, Chile, nos quedan todavía unos cuantos, así que vamos a acelerar la velocidad. Cuando volvemos de la pausa, luego de ver este video que habla de la conmemoración Día Mundial de la Dislexia, cuando concluyamos de ver este video, hagamos pausa y regresemos, vamos a ir muy rápido sobre hechos que a esta hora generan noticia. Primero lo que está pasando en Brasil y luego también Colombia, por supuesto. Aquí los espero. Caos en la red plantea, hablando de temas de Colombia, ministro de Defensa Guillermo Botero debe asumir responsabilidad política y penal por bombardeo a niños. Expertos aseguran que este hecho tiene que trascender de un debate jurídico de cara al pronunciamiento del personero que dijo que meses atrás había denunciado en consejos de seguridad el reclutamiento de menores en la zona e incluso había entregado los nombres de niños y niñas. Aclaró también que en este hecho había una premeditación. El derecho internacional humanitario es claro en que los civiles que toman decisiones militares en el conflicto son igualmente responsables y el ministro Botero ahora entonces tiene que responder. Además, avanzo viendo otro portal a esta hora. El Espectador, 3 en línea, las derrotas del gobierno del presidente Duque. La renuncia de Guillermo Botero es un golpe político, dicen aquí, el más fuerte que ha recibido Duque en 15 meses de mandato. Además, se da la caída de la ley de financiamiento y el hundimiento de las objeciones a la justicia especial de paz.
Con la renuncia de Botero, Duque sigue atrapado en un callejón sin salida. Allí tienen entonces esa opción. Ya me espera Jaime Caicedo, le voy a preguntar si para él también está esta situación allí presente en Colombia. BBC, Duque contra las cuerdas. Ahí lo tienen. ¿Qué dice de Colombia la crisis que tumbó al ministro Botero? El mandatario vive uno de los momentos más delicados desde que llegó al gobierno hace poco más de un año. Al escándalo por ocultar parte del gobierno, la muerte de 7 menores en un operativo del ejército, que es lo que provoca la dimisión de Botero, hay que sumar que hace 2 semanas el Centro Democrático fue derrotado en unas elecciones regionales históricas. Ese Centro Democrático es igual a Uribe. Hay que sumar a esto la violencia política que se ha recrudecido en el interior del país, las protestas cada vez son más frecuentes en las calles. Para el 21 de noviembre está convocado un paro nacional. El desempleo lleva 8 meses por encima del 10%. Datos BBC, ahí tenían el portal. Cada una de las cifras que vamos dando, de las apreciaciones, tiene una fuente periodística y la vamos mostrando para que usted, si quiere ampliar, vamos sumando allí la información. Paso a mostrar esto. Fragmento de la carta de renuncia de Botero. ¿Y por qué voy a una frase específica? Es mi deber como ministro de Defensa tener una lectura adecuada de la coyuntura política, ha dicho este hombre, por lo que he decidido presentar renuncia al cargo de ministro. Fecha 6 de noviembre. Luego, fíjense, después de la renuncia, cómo salen los colombianos a responderle en Twitter. Vamos a ver esa situación política en Colombia. Federico. Para acabar de aplastar la credibilidad de este gobierno, dice, creo que el Senado de la República debería la próxima semana llevar a cabo la votación de moción de censura en contra del exministro de Defensa, don Memo Botero Botello. Jesús Tejada, la moción de censura tiene que proseguir. El paso al costado del ministro Botero fue su decisión personal. El espacio político del Congreso y su fuerza no se suple de esa manera y ha de votarse. Se requiere del antecedente para próximos eventos. Van por favor al siguiente tuit. Este tuit era del 7 de noviembre. Voy en este caso a ir mostrando otros. Sigo con el de Jorge Enrique. Duque, ¿le pasaron el discurso equivocado? Pregunta él. ¿Es Botero el que asesinó 8 niños reclutados a la fuerza por disidencias? El deber de usted y su mediocre ministro era rescatarlos y llevarlos junto a sus familias. Presidente, no burle del dolor de los colombianos. Doy un tiempito aquí para que puedan ir poniendo todos los tweets en pantalla e ir dando fe justamente de lo que vamos leyendo y de lo que va pasando en red social Twitter. Una vez que mostramos estos tweets, este es el último, el de Jorge Enrique, nos falta el anterior. Una vez que mostramos estos tweets, vamos entonces, ese es el de Jesús Tejada, vamos a mostrarlo, vamos a poner también el nuestro, ¿sí? El de nuestra pregunta en red social Twitter. Jesús Tejada, lo tienen acá arriba. Ahí va. Moción de censura tiene que proseguir. El paso al costado de Botero fue su decisión personal. El espacio político del Congreso y su fuerza no se suple de esa manera, dice él, entre otros pronunciamientos. Me voy al tuit de Agenda Abierta, que es lo que estamos preguntando nosotros acá. Esta es la información que citamos, Duque contra las cuerdas. Nuestra pregunta, vamos a mostrarlo allí, nuestra pregunta tiene que ver justamente con ese pronunciamiento que hace BBC. Renunció el ministro de Defensa, decimos. ¿Está el presidente Duque contra las cuerdas como tituló ayer BBC? Ustedes pasan a responder, sí, no, Duque igual Uribe, Uribe genocida, van escribiendo un poquito más si desean. Ya voy a ir a ver cómo están las respuestas. Déjenme llegar a Bogotá, donde Hernán Tovar nos espera. Hernán, bienvenido, te sumamos. Organizaciones de derechos humanos y sociales aseguran que no solo con la renuncia del ministro de Defensa, que no aceptó su responsabilidad tras el bombardeo y la muerte de los 8 niños a manos de las fuerzas militares, es la salida. Ellos inclusive van más allá, aseguran que las investigaciones se deben hacer a los comandantes de las fuerzas militares, a quienes pensaron la operación y a quienes la dirigieron. Inclusive aseguran que los organismos de investigación deben llegar hasta las últimas consecuencias, inclusive elevándolo hasta el presidente de la República, quien autorizó el bombardeo y quien es el máximo jefe de las fuerzas militares. Por esto
el senador Alexander López interpondrá una demanda ante la Corte Penal Internacional por la responsabilidad que tiene el presidente Iván Duque en relación a la muerte y al asesinato de estos menores en Colombia. Muchas gracias, Hernán. Es Jaime Zuluaga quien me espera, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Externado de Colombia, analista, experto en temas de paramilitarismo, vocero nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. Bienvenida, Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, un gusto también escucharlos y un saludo a la audiencia de Telesur. ¿Y ahora qué? Es la pregunta que se viene tras la renuncia de Botero. Bueno, creo que hay un aspecto muy importante a tener en cuenta. La salida del ministro, un personaje que nunca ha debido ser ministro de Defensa, ha sido muy importante. Era una demanda que se venía haciendo por organizaciones políticas y organizaciones de derechos humanos desde hace varios meses. Pero la salida del ministro, si bien es un triunfo político de estas organizaciones, no implica un cambio en la política y en la orientación que tiene el gobierno para tratar los problemas del conflicto armado interno y de la seguridad en Colombia. Lo que se impone es un cambio en la concepción política que inspira la política de seguridad del gobierno, eso es lo fundamental. Que no hay ese cambio lo demuestra el hecho de que el presidente haya encargado al comandante del ejército, al general Navarro, como en el ministerio mientras se nombra el nuevo ministro en propiedad. Eso implica una línea de continuidad con lo que se ha venido haciendo, que es lo que justamente se está criticando en el país. Hablemos ahora de la situación justamente social en el país, de los múltiples pronunciamientos que aparecen ahora pidiendo justamente no ya una remoción, no ya una lectura política tras esta renuncia, sino ir a las bases justamente y tender el camino a la paz en Colombia. Este gobierno volvió a la vieja concepción según la cual la manera de enfrentar estos problemas de seguridad en el país que tienen que ver con la supervivencia de movimientos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, de grupos armados ilegales, como les llama el gobierno, que están en el campo y que tienen que ver, por ejemplo, con economía del narcotráfico y otras economías ilegales. Este gobierno sigue pensando que esas soluciones son simplemente medidas de seguridad, medidas de fuerza. Hay problemas muy complejos en el campo colombiano que siguen siendo pospuestos y que se agravan además por el incumplimiento en relación con la aplicación del Acuerdo de La Habana que permitió la salida de las FARC de la guerra. Se necesita una política social, integral, radical para enfrentar esos problemas y no hay nada de eso en el horizonte que permita pensar que este gobierno va a cambiar su posición. Por eso continúan en el país los asesinatos de líderes sociales, particularmente aquellos que están ligados con la demanda por restitución de tierras. Continúa el exterminio del liderazgo indígena, no solamente en el norte del Cauca, sino en otras zonas del territorio nacional. Y repito, mientras el gobierno no cambie su política, va a ser muy difícil cambiar esta situación. Y desde luego, el movimiento social, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha de los campesinos, no va a cesar en la demanda de sus reivindicaciones. La cuestión aquí es cuando estas personas que están haciendo una tarea de base social fundamental, que no la hace inclusive el Estado, son presentados como delincuentes por las autoridades. Creo que ahí también hay un punto que es importante y llámele posverdad o llámele presentación ante medios de comunicación, pero ahí hay algo muy, muy doloroso del cual ayer obteníamos testimonio acá en Telesur cuando planteábamos la voz de los padres de estos niños asesinados en este bombardeo. Jaime. Este es un gobierno que sigue criminalizando la protesta social, que cree que las expresiones de movilización y de protesta social en el país obedecen a dictados del narcoterrorismo y del castrochavismo, como lo llaman en Colombia, y con tan
con un concepto pues tan discutible como ese. E insisto, esa posición es la que debemos conseguir que cambie. No hay ninguna muestra en este gobierno de que esté dispuesto a renunciar a ese procedimiento. Los que luchan en defensa de los derechos, los que piden la sustitución de cultivos, los que demandamos la aplicación de los acuerdos de paz, no somos ni narcoterroristas ni somos delincuentes al servicio de ninguna economía ilegal. El gobierno no ha logrado comprender que lo que hay de fondo es un problema estructural, social, político muy grave, que exige ampliación de la democracia y cambio en las condiciones sociales, y que no se trata de un problema de más bombas y más unidades militares para tratar de acallar las voces de la población. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Terrible las voces. Mami, yo me voy porque me toca, no hay de otra. Recuerda, la señora, fueron las últimas palabras de su hija, que vivía en Villahermosa Alta, zona rural de Puerto Rico. Voy justamente a mostrarles esta publicación que pertenece a Telesur. La encuentran en este momento yendo a web o a redes sociales. Obtuvimos las voces de los padres de estos niños asesinados en este bombardeo en Colombia. Allí justamente sindicamos esas palabras, los lugares, el trajinar de estas familias justamente, todo lo que ha pasado y todas las denuncias de pobladores indicando que este grupo ejercía el control del territorio y que durante varios meses se había dedicado a reclutar forzadamente a menores de edad. Los padres de los menores muertos en esta zona rural de San Vicente del Caguán, durante el bombardeo del pasado agosto contra Gildardo Cucho, alias, ese es el alias, cabecilla de las disidencias de FARC-EP, defendieron este jueves la inocencia de sus hijos. Pónganse en lugar de estos papás, con estas edades y teniendo que salir a defender. Por favor, no dejen solo la imagen, dejen el titular también de la publicación, ahí. Imagínense ser padres y tener que salir con sus voces a defender a sus niños muertos, diciendo, son las víctimas, no me los traten así. Terrible, muy, muy doloroso esta situación. Allí tienen la información, si desean acceden a ella. Como mamá es imposible que no me toque el corazón ver estas cuestiones. Voy a ver respuestas a nuestra pregunta en Twitter. ¿Está el presidente Duque contra las cuerdas, tal como dice BBC? Sí, dice el 45%, no el 12%, Duque igual a Uribe el 21%, Uribe genocida le dice el 22%. Allí tienen un paneo de todo lo que pasa. ¿Por qué se relaciona Uribe con Duque? Bueno, porque es justamente su resultado político. Así las cosas, me preparo a ir a una pausa rápida. Volvemos con otros temas. Un respirito y seguimos. Ya me voy a Brasil, antes me quedo en Bolivia con la información que se da en ese país. Evo Morales sigue recibiendo el apoyo de su base social pese a los llamados de violencia que hacen factores golpistas. Freddy, ¿cómo es el punto noticioso hoy? Buenos días. Buen día. La ciudad de La Paz vivió anoche una nueva jornada de violencia durante varias horas, en que sobre todo estudiantes universitarios intentaron rebasar a la policía que evita el ingreso a la Plaza Murillo, centro histórico donde están la Asamblea Legislativa, el antiguo Palacio de Gobierno y la Casa Grande del Pueblo. El acoso en las inmediaciones de la Plaza Murillo se produjo al finalizar la tarde tras un cabildo de campesinos productores de coca de los Yungas, departamento de La Paz, con el dirigente cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien anunció que no abandonará la ciudad hasta que, según sus palabras, libere a la nación. Ese dirigente llegó la noche del miércoles con una carta en la que exige la renuncia del presidente Evo Morales. Dice que acompaña la carta con una Biblia para que vuelva Dios a la Casa de Gobierno. Para mantener la expectativa, Camacho se negó a depositar la carta por conducto regular, es decir, por ventanilla de correspondencia, y anunció que el lunes lo podría hacer. El cabildo derivó en marcha opositora hacia la Plaza Murillo, que luego fue reforzada por estudiantes de la Estatal Universidad de San Andrés, que en las 2 noches anteriores se enfrentaron a la policía que custodia ese sector. El gobierno advirtió que desde Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca son movilizados a La Paz grupos violentos.
La Universidad Estatal de Santa Cruz ayer empezó a reclutar a sus propios estudiantes como voluntarios para enviarlos a La Paz a reforzar las movilizaciones contra el gobierno del presidente Evo Morales, quien dijo que está confiado que los ultrajes y el racismo contra campesinos e indígenas en varios lugares del país y contra su gobierno terminarán pronto. Morales cuenta con el respaldo de diversas organizaciones sociales que están en alerta ante las denuncias de que un golpe de Estado se encuentra en pleno desarrollo. Para esta mañana, las mujeres de sectores populares y campesinas anunciaron marchas por el centro de la ciudad y una posterior concentración en la Plaza San Francisco en apoyo al presidente Evo Morales y en protesta por la violencia racista, fenómeno del que responsabilizan a los principales dirigentes de la oposición. Muchas gracias, Freddy. Se abrió un espacio justamente desde lo jurídico. Vamos a ver si el expresidente Lula da Silva quedará en libertad. A esta hora me voy con André Vieira, nuestro compañero de tareas en ese país, a conocer más los detalles, a cómo se da la sentencia y las posibilidades ya a esta hora. Hemos mostrado, hola Andrés, hemos mostrado tempranito el tuit de Lula diciendo hoy me reúno con los abogados. Hemos mostrado las imágenes de Nacho Lemus de cómo está también la situación en la calle. Quiero ir de inmediato ya a esas repercusiones y a lo que se puede esperar para este día. Por favor, Andrés. Olá, sim, Marcela, saludos a ti, a la audiencia aquí de Agenda Abierta. Efectivamente, Marcela, Lula se reúne ahora en la mañana con sus abogados y luego de esa reunión ellos plantearán frente al Tribunal de Paraná, del Estado de Paraná, que es justamente donde Lula está detenido, donde está la cárcel ahí en Curitiba. Ellos presentarán ese recurso solicitando la inmediata liberación de Lula da Silva. Luego de la entrega de este recurso, caberá ahora a la jueza ahí, Carolina Lewis, una jueza ahí responsable por la ejecución de la pena de Lula da Silva, caberá a ella decidir si Lula saldrá de la cárcel inmediatamente o si tardará algún tiempo. Todavía no se sabe el tiempo que esta jueza tardará para juzgar ese recurso, una vez que ella no puede hacer nada según los jueces, además de liberar a Lula da Silva. ¿Eso por qué? Con la decisión del día de ayer de la Suprema Corte aquí de Brasil, los detenidos aquí en Brasil, las personas no pueden ser detenidas luego de del juicio en segunda instancia. ¿Esto por qué, Marcela? Son 4 instancias judiciales aquí en Brasil y la Corte Máxima es justamente la cuarta instancia y el Tribunal ahí de Paraná es justamente la primera instancia. Esta jueza es de la primera instancia, o sea, cabe a los jueces de todas las instancias inferiores atender a esta publicación, a esta interpretación realizada por la Corte Suprema del día de ayer, que cambia el escenario en todo el país. Todos los jueces del país deben respetar esta decisión y liberar a los detenidos que están detenidos, pero que todavía tienen recursos pendientes en los tribunales aquí de Brasil, en los tribunales de la segunda, de la tercera y de la cuarta instancia, como es el caso de Lula da Silva. Recordemos que Lula todavía, que fue condenado por Sergio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, una condena que retiró Lula de la disputa electoral, pero Lula tiene justamente en la tercera y cuarta instancia, tiene recursos donde cuestiona la parcialidad, cuestiona la imparcialidad y denuncia la parcialidad del juez Sergio Moro, que estaría actuando de forma política en conjunto con el Ministerio Público para retirar Lula de la disputa electoral. O sea, que esa decisión del día de ayer beneficia a Lula da Silva para responder el proceso en libertad, pero este habeas corpus, este proceso impetrado contra el ex juez Sergio Moro ahí en la Suprema Corte, esto sí puede anular la sentencia de Lula da Silva si es probado que Sergio Moro actuó de forma política, de forma parcial para perjudicar Lula da Silva y no de forma imparcial como se espera de un juez. Te cuento también, Marcela, que los movimientos sociales ya están convocando caravanas para viajar hasta Curitiba, donde Lula está detenido desde el pasado 7 de abril de 2018, caravanas de todo el país para presionar la justicia y exigir la inmediata liberación de Lula da Silva.
por parte del Partido de los Trabajadores también existe toda una expectativa de que Lula, cuando salga de la prisión, que esto se dará en las próximas horas o días, eso dependerá de la jueza del caso, el Partido de los Trabajadores espera realizar el primer acto ahí en la Vigilia Lula Libre, que está al lado de la cárcel, ahí en Curitiba, realizar el primer acto de Lula liberado ahí en la Vigilia, y luego Lula sería trasladado directamente a São Paulo, precisamente a la ciudad de São Bernardo do Campo, que está en la región metropolitana de la ciudad de São Paulo, donde es justamente la cuna del Partido de los Trabajadores y donde existe el sindicato que fue dirigido por Lula da Silva. Y ahí en São Paulo, ahí en São Bernardo do Campo, Lula realizaría un acto para una multitud que se espera también ahí en el sindicato. O sea que lo que se espera para hoy, en resumen, es que los abogados presenten ese recurso frente a la jueza del tribunal ahí de Paraná, y luego la expectativa de ese análisis por parte de la jueza para liberar Lula, que puede ocurrir hoy, puede ocurrir lunes, puede ocurrir el martes, puede ocurrir en el tiempo de esta jueza, que en otros momentos ya ha demostrado que no es muy simpática a Lula da Silva. O sea que ahora tenemos esta expectativa, pero por otro lado sí existe la disputa judicial de los abogados, y por otro lado también existe la presión de los movimientos sociales que prometen llegar en caravanas ahí a Curitiba para exigir la liberación de Lula da Silva. Marcela. Muchas gracias. Voy rápidamente a ver, gracias, contacto en vivo a esta hora con André Vieira. Voy rápidamente a ver repercusiones en redes sociales, que arde. Hoy amanecimos acá en Venezuela, por ejemplo, con Lula como tendencia en Twitter. Voy con la primera. A ver, vamos a ir mostrando rapidito. Ve el horizonte ante la inminente libertad de Lula oficial. Abrime este videíto. ¿Quién lo sube? Nacho Lemus, nuestro compañero de tareas en Brasil. Así las cosas, se prepara el trapo, como decimos en Argentina. El trapo son las banderas. Audio. Colegas, tensa expectativa hoy, mañana, cuando allí empiezan a abrirse las ventanas jurídicas para este caso. Sigo avanzando. Un pronunciamiento de un periodista argentino, Sergio Wisniewski. Vuelvo más a la izquierda de lo que entré a Curitiba. ¿A quién está citando? Hoy tempranito, a las 4:24 de la mañana, subí este tuit, historiador también este colega. 8 de noviembre del 2019, 4:24 de la mañana, citaba las palabras de Lula luego de una entrevista justamente en su sitio de reclusión. Si antes estaba a la izquierda, ahora voy más, señores. Otro periodista argentino que hoy temprano, hace rato, estaba hablando con Antonio Alonso, periodista del Instituto Lula. Temprano cruzaban información en este programa de radio que se llama Habrá Consecuencias. Estamos mejor que ayer, pero solo vamos a creer cuando veamos a Lula fuera de la cárcel. Desde las bases que respaldan a Lula, cautela, tranquilidad, así se viene moviendo la cuestión. Hemos preguntado nosotros desde Agenda Abierta, ¿cómo recibe la noticia? La verdad vence, chau Bolsonaro, nuestra América libre eran nuestras opciones. Denme por favor respuestas para esto, porque esta era nuestra pregunta. Vamos a ver cómo se han movido las respuestas, así también puedo tener estos pronunciamientos. Esta es la pregunta, ya los dejo salir con las respuestas, vamos a ir a verlo. Vamos a salir de ahí y actualizamos con las respuestas. Y así nos vamos preparando. También con Edu Marín es importante que vayamos a España en este momento, porque es cierre de campaña electoral allí. Recuerden que el domingo tenemos súper cobertura España Decide. Voy con las respuestas y luego con Edu Marín España. Verdad vence 36%, chau Bolsonaro 26%, Nuestra América Libre y Acoto al fin 38%. Me espera Edu Marín en España, vamos con él. Pueden seguir respondiendo. Edu Marín entonces queda para un próximo contacto porque no nos da más el tiempo, nos informan. Gracias a todos, hasta luego.